Muy bien, chicos. Entonces, ahora toca hablar de patologías del aparato reproductor femenino, ¿ya? Yo me imagino también que ustedes ya deben saberlo, así que vamos a dar los puntos claves, ¿ya? Vamos a dar lo más importante. Esto es lo que vamos a ver, creo que lo vamos a pasar para no tardarnos mucho y bueno, vamos a ver primero las infecciones, ¿ah? Primero un vistazo general a todas las infecciones de las que vamos a hablar. Vamos a hablar del herpes simple, de la candidiasis, de la tricomoniasis, del molusco contagioso y de la vaginosis bacteriana, que son las más importantes en el ámbito femenino, incluyendo la enfermedad inflamatoria pélvica, que la vamos a ver más adelante, ¿ya? Para iniciar, vamos a ver el herpes, ¿ya? Ustedes saben que hay dos tipos de herpes. El virus del herpes 1 no nos importa en esta ocasión. Lo que nos importa es el virus del herpes 2, porque es infección de piel y mucosa genital, principalmente de hombre y mujer, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de la mujer, así que en la vulva de la mujer principalmente. Monte de Venus y en la vulva labios mayores generalmente, ¿ya? Puede generar síntomas sistémicos como la presencia de fiebre, malestar general, la presencia de ganglios inguinales dolorosos. Y es importante que sepan cuál es la cronología del virus del herpes simple tipo 2, ¿ya? Esta es la cronología, ¿ya? Pápulas rojas, vesículas y úlceras, ¿ya? Esas son las lesiones que van de forma cronológica. Desde que aparecen, es decir, desde que son pápulas hasta que se ulceran, pasan generalmente hasta 3 semanas en personas que tienen buenas defensas inmunes, ¿ya? Em, Estas pápulas eventualmente se vuelven vesículas. Muchas veces los pacientes dicen o se refieren a las vesículas como granitos con agua, ¿ya? Entonces, de pápulas rojas, las pápulas no tienen contenido seroso, no tienen líquido, son solo excrescencias de la piel. Después pasan a vesículas, que son lesiones que ya tienen contenido líquido, y una vez que estas vesículas se rompen, pasan a ser úlceras, y estas úlceras son muy dolorosas. Eso es muy característico del herpes, que son úlceras muy dolorosas, y que generalmente el virus del herpes simple tiene sus vesículas juntitas, como podemos observar acá. No están separadas, no están juntitas. A diferencia del molusco contagioso, porque el molusco contagioso sí tiene sus vesículas, o bueno, tiene sus lesiones separadas, que ahorita vamos a ver, ¿no? Estas las tienen juntas, en la gran mayoría de las veces. Haciendo un examen citológico, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la célula que tiene herpes? Ya. Vamos a ver un efecto citopático, ya, ese es el efecto que va a causar este virus en la célula, un efecto citopático en donde vamos a poder observar inclusiones víricas, como podemos observar acá, ¿no? Entonces, esto le va a dar un aspecto a la célula de una célula multinucleada, ¿no? Por los cuerpos, que hace que hace el herpes simple dentro de la célula, y debido a esta célula multinucleada, entre comillas, va a hacer que tenga un aspecto en vidrio esmerilado, ¿no? Entonces, en eso consiste el herpes. Vamos a hablar ahora del molusco, que es lo que les estaba comentando. El molusco contagioso es causado por poxvirus, ¿ya? Poxvirus. Especialmente, pues por su nombre, ¿no? El virus del molusco contagioso o el PMC. El virus del molusco contagioso tiene 4 serotipos, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Pero el serotipo 1 es el más frecuente y es el que va más frecuentemente a causar las lesiones dérmicas que vemos nosotros, ¿no? Es bastante común el contagio, ¿no? de este poxvirus, del virus del molusco contagioso en niños de entre 2 y 12 años sin necesidad de relaciones sexuales, ojo, pero en los adultos se contagia mediante vía sexual, es decir, mediante el contacto con los genitales o el abdomen o las nalgas y los muslos, o, en fin, la parte del cuerpo que tenga estas lesiones. ¿Y qué es lo característico que nos hace decir, ah, ya, esto es un molusco contagioso? La presencia de pápulas umbilicadas. O sea, no hay otra lesión, no hay otra enfermedad que nos dé lesiones como estas, ¿ya? El molusco contagioso se caracteriza por la presencia de pápulas umbilicadas. Cuando se refieren a umbilicadas, se refieren a la presencia de un puntito central, como si tuviesen un ombligo, por eso umbilicadas, ¿ya? Como si estas pápulas tuviesen un ombliguito. Y microscópicamente lo que vamos a ver, esto a menor aumento, ¿no? Las pápulas en forma de cúpula con un centro hundido, como podemos observar acá.
Y lo que vamos a ver a un mayor aumento son las inclusiones víricas intracitoplasmáticas que podemos observar en las células, ¿no? Ahora vamos a hablar de la candidiasis. Ustedes también ya deben conocer. A ver, hay un síndrome que se llama síndrome de flujo vaginal, ¿ya? Este síndrome de flujo vaginal tiene múltiples causas, pero las tres principales causas de síndrome de flujo vaginal son estas tres: candidiasis vulvovaginal, tricomoniasis y la vaginosis bacteriana. Estos tres conforman la mayoría de los casos de síndrome de flujo vaginal, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con la candidiasis. La candidiasis en realidad es un desbalance de la flora vaginal, ¿no? Una disbiosis que hace que la cándida, que de hecho se encuentra también de forma normal, por así decirlo, dentro de nuestra vagina, en las mujeres, obviamente en los hombres, ¿no? En las mujeres, este, hay una disbiosis, ¿no? Disminuyen los lactobacilos, que son las bacterias que se encuentran de forma natural y buena y protectora en la vagina de la mujer. Hay una disminución de estos lactobacilos y al disminuir los lactobacilos hace que otros organismos puedan proliferar y uno de esos puede ser la cándida, ¿ya? Generalmente la candidiasis es causada por la famosísima Candida albicans, pero no es la única, ¿ya? Porque hay otros tipos de cándida que también pueden causar, pero la más común definitivamente es Candida albicans. Como dice aquí, entonces, la cándida es parte de la microflora, perdón la dislexia, microflora vaginal normal, ¿no? Que ante una disbiosis prolifera. ¿Qué síntomas vamos a encontrar nosotros? Prurito, prurito vulvovaginal, eh, hinchazón, enrojecimiento de las zonas íntimas de la mujer, ¿no? Principalmente de los labios menores, eh, y bueno, inflamación, eritema a nivel de esa zona, dolor, prurito, que es muy característico, y secreción vaginal blanca, ¿ya? Una secreción vaginal blanca que al momento de nosotras tocarla o palparla va a sentirse como grumosa, que se le llama también una secreción vaginal como queso, como requesón, como queso cortado, leche cortada, eso, ¿ya? Grumosa y blanca. Al momento nosotros de la consulta médica, una paciente, si nos refiere todas estas características, se pasa a hacer un frotis de secreciones vaginales. Entonces se agarra, ¿no? La secreción vaginal y se le pone ahí en la lámina, la estiramos y la vemos en el microscopio. Y en el microscopio vemos algo así, ¿ya? Si vemos la presencia de estas pseudohifas, filamentos, de este color más o menos, de esta forma, es candidiasis, ¿ya? Definitivamente candidiasis. ¿Es necesario? Netamente no, porque por la clínica puedes sacarlo, pero puede hacerse, igual se hace de rutina. Ahora, otra de las causas del síndrome de flujo vaginal es la tricomoniasis, ¿ya? La tricomoniasis, que es causada por Tricomona vaginalis, ¿ya? Puede ser asintomática, pero cuando no lo es, cuando no lo es terrible, ¿ya? Porque nos va a dar un flujo vaginal amarillento, espumoso, como podemos observar acá, ¿ya? A la colposcopía, esta es una colposcopía, ¿ya? Em, Vemos acá la presencia de burbujas que generalmente no hay en las secreciones vaginales. Entonces, cuando vemos nosotros un flujo amarillento, este es medio blanquecino, pero cuando lo vemos amarillento, espumoso y que huele mal, ya nos podemos ir haciendo una idea de que tal vez puede ser tricomoniasis, ¿ya? Otra cosa característica que podemos ver en la infección por tricomona vaginalis es la presencia de cervix de fresa, como podemos observar acá. Esto se ve a la colposcopía, ¿no? El cervix de fresa, que es básicamente un cervix que debe ser de este color, como de lo que estoy señalando yo, pero que hay puntitos eritematosos rojitos, como los que estoy señalando en este momento, que hacen que el cervix se asemeje a una fresita. Es por eso que se le llama cervix de fresa, ¿ya? Eso, o si no, que la mucosa del cervix, como podemos observar aquí, esté completamente inflamada y completamente eritematosa, tanto así que se le llama mucosa color rojo fuego, ¿ya?
Entonces, esas son las características de la tricomoniasis, ¿ya? También acá se le hace un frotis, ¿ya? Se le puede hacer un frotis de la secreción vaginal y lo que podemos ver va a ser a este compadre, ¿ya? Este es un protozoario flagelado que se le conoce como tricomona vaginalis, ¿no? Esta es la tricomona vaginalis. Y que se puede ver aquí también, ¿no? En un estudio de citología. Acá dentro de la célula. Acá. ¿Ya? Entonces, básicamente, eso es la tricomoniasis. No he puesto nada, creo. No he puesto nada. A ver. Y vamos a ver ahora a la vaginosis bacteriana, ¿ya? La vaginosis bacteriana es causada por un cocobacilo gram negativo conocido o llamado Gardnerella vaginalis, ¿ya? Gardnerella vaginalis tiene una característica y es que al momento nosotros de recoger también las secreciones vaginales de la mujer, le ponemos hidróxido de potasio y al momento de ponerle hidróxido de potasio empieza a oler fuerte a pescado, fuerte, fuerte, fuerte a pescado la muestra. Con eso podemos confirmar que es una vaginosis bacteriana por Gardnerella vaginalis. La vaginosis bacteriana puede ser causada por otras bacterias, sí, pero la más importante y de la que sí o sí tienen que saber es de la Gardnerella vaginalis, ¿ya? La Gardnerella vaginalis nos va a dar, a diferencia de la tricomona, un flujo gris, gris verdoso y maloliente, ¿ya? Eh, en el Papa Nicolau, lo que vamos a ver es que las células superficiales están cubiertas de cocobacilos, ¿ya? Y como ya les mencioné, ¿no? En la prueba de olor, KOH es hidróxido de potasio, ¿no? De KOH vamos a ver un olor intenso, un olor fuerte a pescado, y eso quiere decir que la prueba de KOH es positiva. Cuando es positiva es porque es Gardnerella vaginalis, ¿ya? Es importante que tengan en cuenta, al menos en estas 3 infecciones, que son enfermedades contagiosas, sí, infecciosas también. Bueno, en realidad no contagiosas, infecciosas, ¿sí? Las 3 son enfermedades infecciosas, pero la candidiasis es únicamente infecciosa, la vaginosis bacteriana también es infecciosa, pero la que sí se considera como una enfermedad de transmisión sexual, una ITS, una infección de transmisión sexual, es la tricomoniasis, porque es la única que se va a contagiar mediante el contacto sexual, ¿ya? La tricomona sí la puedes contagiar. La Gardnerella vaginalis no, y la candidiasis no, tampoco, mediante relaciones sexuales, no. La única, tricomona. En cambio, un molusco contagioso por relaciones sexuales, sí. El herpes simple también. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la enfermedad pélvica inflamatoria. Ah, acá. Ya. La enfermedad pélvica inflamatoria, también conocida como EPI, es una infección del aparato genital tanto inferior como superior. Es decir, puede afectar la vagina, al útero, a las trompas de falopio y puede llegar hasta incluso los ovarios. ¿Ya? Como les comenté, como les acabo de comentar, ¿no? Es una infección que comienza en la vulva y se va a diseminar hacia arriba. Tiene 2 principales agentes etiológicos, que son la gonorrea y la clamidia, ¿ya? La clamidia trachomatis y la Neisseria gonorrea, ¿ya? Estas 2 bacterias son las principales causantes de la enfermedad pélvica inflamatoria, pero la Neisseria gonorreae es la causa más frecuente, ¿ya? Puede darse también por infecciones puerperales, es decir, infecciones que se dan después, en el momento inmediato después de haber dado a luz. Y bueno, vamos a poder ver la inflamación de algunas superficies mucosas, ¿no? Lo que podemos sacar de la enfermedad pélvica inflamatoria es que puede generar adhesiones, es decir, puede generar adhesiones, puede generar abscesos, hidrosalpinx, piosalpinx, que en realidad es pues una afectación de las trompas de falopio, porque hay inflamación, y pio es porque hay la presencia de, hidro, agua, y pio, pus, ¿no? Em,
Eventualmente, bueno, en realidad no es que la EPI esté relacionada netamente con el uso, por ejemplo, de la té de cobre, porque muchos lo relacionan, ¿no? EPI con té de cobre, pero mucho tiene que ver la higiene con la que se colocó y si se colocó bien o no, ¿no? Entonces, puede ser causado también por una infección primaria del endometrio, ¿ya? Que puede ser por una endometritis postparto o puede ser por aborto, por un legrado también, por ejemplo. Y bueno, esa es general, esa es una visión general de lo que vienen a hacer, lo que viene a hacer la EPI, ¿no? Puede haber un absceso tubo ovárico también. En realidad, esa es una complicación ya muy mala. Eh, Morfológicamente, lo que vamos a ver son los pliegues tubáricos, o sea, los pliegues que se encuentran en las trompas de falopio, edematosos y distendidos. La presencia de cicatrización. Cuando tenemos cicatrización en el útero, en ese epitelio, en ese tipo de epitelio del útero, endometrio, trompas de falopio, todo, la cicatrización a lo que va a predisponer es a la presencia de sinequias. Las sinequias son adherencias. Entonces, la EPI también predispone a sinequias y o adherencias, ¿ya? Y por eso aquí hablan de fusión de pliegues, ¿no? Por las adherencias. También vamos a ver la luz de las trompas de falopio dilatada, ¿no? Y la presencia de células inflamatorias. Ahora vamos a hablar patologías de la vulva, empezando por el quiste de Bartolino, que es el más sencillo y el más simple, ¿ya? Hay dos glándulas, a ver, un poquito de anatomía, ¿no? Tenemos acá el monte de Venus, acá tenemos los labios mayores, los labios menores, ¿no? Por acá, el surco interlabial que divide ambos labios, y tenemos el vestíbulo vaginal, ¿no? Perdón, bueno, el vestíbulo en general, ¿no? En donde acá tenemos a la uretra, acá tenemos a la cavidad vaginal. En realidad tenemos al introito, ¿ya? El introito es la entrada, ¿ya? El introito, y dentro del introito, pasando el introito, vamos a encontrar la cavidad vaginal, ¿no? En esta zona de acá de los labios menores vamos a encontrar dos glándulas que se llaman glándulas de Bartolino, que terminan secretando su contenido dentro del vestíbulo vaginal, bueno, del vestíbulo, ¿no? Del vestíbulo. ¿Qué pasa cuando hay una obstrucción de las glándulas de Bartolino? Es ahí en donde se forma el quiste de Bartolino, ¿no? Ese es el quiste de Bartolino. Entonces, este quiste se forma también debido a una infección de la glándula que va a producir una infección, perdón, una inflamación aguda. Ya entonces, a la inflamación aguda del quiste de Bartolino, porque debido a que es una glándula, se le llama también adenitis. Todo lo que comienza con adeno es glándula. Entonces, esta es una adenitis, ¿ya? Adenitis. Ocasionalmente puede generar un absceso, son relativamente frecuentes, no son una enfermedad de transmisión sexual por si acaso, ¿ya? No es que una persona, por ejemplo, sin discriminar obviamente, es promiscua y va a tener quiste de Bartolino, no. Ya no es, no tiene nada que ver, no es una relación sexual, no es por relaciones sexuales, ¿ya? Pueden aparecer a cualquier edad y su tratamiento es netamente quirúrgico, ¿ya? Se tienen que extirpar de forma quirúrgica. También a nivel de la vulva vamos a tener trastornos epiteliales neoplásicos y no neoplásicos. Los que vamos a ver ahorita son los no neoplásicos, que se dividen en dos, ¿ya? El líquen escleroso y el líquen simple crónico, también llamado como hiperplasia de células escamosas. Hablemos primero del líquen escleroso, ¿ya? Lo que caracteriza al líquen escleroso es la presencia de placas o máculas blancas y lisas, como podemos observar acá, ¿no? Blanco y liso, blanco y liso. Debido a estas características, blanco y liso, eh, se le dice que tiene superficie de porcelana o pergamino, ¿ya? Es más frecuente en la posmenopausia en las mujeres, ¿no? Es más frecuente en la posmenopausia. Y cuando las mujeres son sintomáticas, hay una probabilidad de desarrollar un cáncer epidermoide vulvar, ¿ya? Morfológicamente hablando, es decir, en la microscopía lo que vamos a ver es un adelgazamiento de la epidermis, como podemos observar acá, ¿no? Se adelgaza, está más delgadita la epidermis, esclerosis de la dermis superficial, esta es la dermis superficial, que la vemos así más clara que esta parte de abajo, esa es porque hay esclerosis, y la presencia de células inflamatorias en la dermis profunda, acá, miren,
acá están las presencias de células inflamatorias, ¿no? La dermis profunda. Ya, ese es el líquen escleroso. ¿Y qué hay del líquen simple crónico? Como ya les comenté, su otro nombre es hiperplasia de células escamosas y es secundario al roce o al rascado de la piel, ¿ya? Su clínica es básicamente leucoplasia, es decir, también la presencia de zonas blancas. Y ocasionalmente están presentes en los bordes de los cánceres vulvares, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver en el líquen simple crónico es casi lo contrario al líquen escleroso. La epidermis ya no se va a encontrar adelgazada, se va a encontrar engrosada. Hay la presencia de hiperkeratosis a este nivel, por ejemplo, y la presencia de hiperplasia de células escamosas, ¿no? Por acá, hiperplasia de células escamosas. Ya, esos son los trastornos no neoplásicos. Ahora vamos a ver los neoplásicos, ¿ya? Pero antes de los neoplásicos vamos a ver el condiloma. Ya. Primero vamos a ver el condiloma acuminado, ¿ya? Esto es importante que tengan en cuenta porque el condiloma acuminado es básicamente una verruga que es causada por el virus del papiloma humano, ¿ya? Ustedes saben también que hay diferentes serotipos del virus del papiloma humano. Dos están relacionados a la presencia de verrugas genitales, que son el BPH6 y el BPH11, que son cepas de bajo riesgo. Que ustedes también ya me comentaron que saben cuáles son las de alto riesgo, ¿no? Las de alto riesgo son 16 y 18. Ya, esas son las que están relacionadas con el cáncer de cervix. No son lesiones precancerosas, son solamente hiperplasia de las células que se encuentran a ese nivel, ¿no? Puede ser único o pueden ser múltiples. La mayoría de veces son múltiples. Tienen forma en cresta de gallo. Y cuando me lo mencionaron se me descuadró un poco, porque antes de eso había escuchado que tenían forma de coliflor. Pero sí, lo pueden asociar con una coliflor o con una cresta de gallo, ¿ya? Y pueden aparecer en la región de la vulva, del periné o alrededor de la zona anal, ¿sí? Microscópicamente las vamos a ver de esta forma. Ya tiene una arquitectura papilar exofítica, como podemos observar acá. Acá sí tiene más forma de coliflor, creo, más que de cresta de gallo. No sé qué digan ustedes. Pueden llamarla de las dos formas, ¿ya? Y lo que vamos a ver a mayor aumento es la presencia de atipia coilocítica, que consiste en la presencia de núcleos atípicos hipercromáticos y aumentados de tamaño con la presencia de halos perinucleares, que no puede hacer más aumento, pero aquí están los halos perinucleares. Por acá están los halos perinucleares. Ahora, el condiloma acuminado es netamente, acá vemos, por ejemplo, acá tiene más configuración de coliflor, ¿no? Acá, coliflor. El condiloma acuminado, pero el acuminado, es causado por el BPH. Sin embargo, hay otras causas también, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un pólipo fibroepitelial que también se asemeja un poco a lo que es la morfología, ¿no? Del condiloma acuminado. Un papiloma escamoso, que como podemos observar acá también, como que también parecen crestas de gallo un poquito, ¿no? Pero acá parece un poco más como coliflor, pero que también pueden ser lesiones similares. Y otro condiloma, pero este es un condiloma llamado condiloma latum, que nos da principalmente una infección por sífilis, ya por el treponema pallidum. Entonces, bueno, que sepan que también el sífilis nos puede dar condilomas, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a hablar del carcinoma de vulva. Ya, esta es una neoplasia maligna, ahora sí, pero es infrecuente. ¿Ya? El epidermoide es el más frecuente. ¿Ya? Hay dos tipos de carcinoma de vulva, los basaloides y verrugosos y los epidermoides queratinizantes. Como ya mencioné aquí, el epidermoide es el más frecuente, ¿no? Y acá tenemos una tablita que nos ayuda a diferenciar entre ambos. ¿Ya? Carcinomas basaloides y verrugosos menos frecuentes, carcinoma epidermoide más frecuente, ¿no? El carcinoma basaloide es en edades más jóvenes, en cambio el epidermoide es en mujeres de mayor edad. La lesión in situ precursora del basaloide es una neoplasia intraepitelial vulvar clásica, mientras que en el caso del carcinoma epidermoide es el líquen escleroso o hiperplasia de células escamosas de larga evolución, ¿ya? Puede haber una regresión espontánea,
en mujeres menores, de menor edad, ¿no? Hay un riesgo también de una progresión, un carcinoma invasivo cuando una mujer es mayor de 45 años o cuando es inmunosuprimida, ¿ya? La lesión in situ precursora del carcinoma epidermoide es la neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada o simple, que es lo que vamos a ver ahorita. Ya. La incidencia máxima en los carcinomas basaloides es a los 60, mientras que en los carcinomas epidermoides es a los 80. Entonces, esta es la BIN clásica, ¿no? La BIN clásica que está relacionada, esta es la lesión precursora del carcinoma basaloide, ¿no? BIN clásica que eventualmente puede convertirse en un carcinoma basaloide, ¿no? Lo que vamos a ver en la BIN clásica es el aumento del tamaño nuclear con la presencia de hipercromasia y células basaloides inmaduras y pequeñas. Y ya pues en el carcinoma basaloide ni modo, ¿no? Pues las células basaloides y con áreas de necrosis por acá, áreas de necrosis. Y acá, en los carcinomas epidermoides, que la lesión in situ precursora era la BIN diferenciada, BIN diferenciada, en donde encontramos la maduración de las capas superficiales con hiperkeratosis, y atipia de células basales, ¿no? La atipia de estas células basales. Y el carcinoma epidermoide, pues que es la presencia de este carcinoma epidermoide queratinizante. Por acá. Vamos a hablar al toque, así rapidísimo, de la patología de la vagina, ¿ya? El sarcoma botrioideo también se le llama rhabdomyosarcoma embrionario, ¿ya? Y es un tumor vaginal maligno, pero es bastante infrecuente. Generalmente suele aparecer en los niños de 5 años, ¿ya? 5 años o menos. Las células que vamos a poder observar acá, que no he encontrado una lámina, por eso que no puse, las células van a tener un aspecto en raqueta de tenis, ¿ya? Y debajo del epitelio de la vagina vamos a encontrar células tumorales. Acá podemos ver cómo es la morfología, ¿no?, macroscópica de un sarcoma botrioideo, ¿no? Que es una masa polipoidea que asemeja pólipos, ¿no? Que protruye desde adentro de la vagina hacia afuera y tiene un aspecto de racimo de uva, ¿no? Un aparente aspecto de racimo de uva. Ahora vamos a pasar a las patologías del cuello uterino. Aquí sí pido que presten mucha atención, porque sí o sí, algo de aquí, de las patologías del cuello uterino les va a venir. Algo sí o sí les va a venir de acá, ¿ya? Entonces vamos a poner lo más importante. Primero, los pólipos, ¿ya? Los pólipos son lesiones exofíticas que son benignas, generalmente benignas, pero pueden confundirse tal vez con una etiología maligna debido a la causa de sangrado, ¿ya? Porque los pólipos, y en un rato vamos a ver en hemorragia uterina anormal, que los pólipos endocervicales o los pólipos endometriales son causa de esta hemorragia irregular, ¿no? Diferencia entre hemorragia y manchado. El manchado no necesita de toalla higiénica, la hemorragia sí necesita de toalla higiénica. El manchado es un sangrado poquitito, poco intenso, ¿no? La hemorragia sí es un sangrado intenso. Dentro de la histología vamos a poder observar un estroma fibromixomatoso, que no sé, aquí está, un estroma fibromixomatoso laxo, con la presencia de glándulas, ¿no? Glándulas endocervicales que son secretoras de moco. Aquí están las glándulas. Entonces, el estroma fibroso denso con el epitelio cilíndrico endocervical, ¿no? Ahora sí, neoplasia intraepitelial cervical o conocida también como cáncer de cervix, ¿ya? Es producida por una displasia. Ya, aquí ya estamos hablando de displasia, ¿no? Tenemos hiperplasias, tenemos metaplasias y eventualmente displasias, ¿ya? Eh, con respecto a la neoplasia intraepitelial cervical, se le llama NIC por sus siglas, NIC, o SIN, que en este caso, como estaba en inglés, pues SIN, ¿no? Cervical, intraepithelial neoplasia. Bueno, eso, en inglés, ¿ya? Cuando hablamos de una displasia leve, hablamos de un SIN 1. Ah, es importante que sepan también que tenemos lesiones escamosas intraepiteliales, bueno, al revés porque es en inglés, ¿no? Lesión intraepitelial escamosa, H de alto grado y L de bajo grado, ¿ya? Entonces,
Una displasia leve va a corresponder a un SIN o un NIC1, ¿ya? Y va a corresponder a una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. Es el único de bajo grado, el resto son de alto grado, ¿ya? Una displasia moderada, que corresponde a un SIN2, ya es una lesión escamosa intraepitelial de alto grado. De igual manera, una displasia grave, que corresponde a un SIN3, va a corresponder a una lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Y ya finalmente un carcinoma in situ, que es un SIN3 también, va a presentar una lesión escamosa intraepitelial de alto grado, ¿no? Y aquí podemos ver las características de cada uno. Este es un epitelio normal cervical, un cervical normal, ¿no? Aquí ya empieza a haber atipia en un tercio de todo, ¿no? En un tercio, aquí ya como que está queriendo llegar hasta la parte de arriba, y acá ya todo está mal, ¿no? Está displásico, todo. Lo que vamos a observar entonces es la presencia de coilocitosis marcada. La coilocitosis engloba a algunas características que hacen que pues estas células, o sea, son características que engloban las células que han sufrido estos cambios, ¿no? A eso se le llaman coilocitos. Entonces, en esta tinción, a todo lo negro es ADN del VPH. Entonces, ahí también se puede correlacionar la presencia de los serotipos de VPH de alto riesgo en los coilocitos de estas lesiones intraepiteliales cervicales, ¿no? La presencia de ADN de VPH. Acá ya vemos una expansión anómala de estas células que ya tienen el virus, y aquí pues un VPH de alto riesgo, ¿no? Ahora, vamos a ver también un examen citológico, ¿ya? Estas son células escamosas superficiales descamadas normales. Aquí ya podemos ver un poco de atipia con la presencia de múltiples núcleos, o sea, coilocitos, ya empezamos a ver acá, en lesiones epiteliales escamosas de bajo grado. Acá ya comenzamos con el alto grado, en donde podemos ver que hay una modificación en los núcleos de estas células. Y finalmente ya acá hay una pérdida completamente de la forma de las células, ¿no? De las células escamosas, entonces hay pérdida de diferenciación celular, entonces aquí ya estamos hablando también de una lesión escamosa intraepitelial ya de alto grado, ¿no? Estas dos. Muy bien. Ahora vamos a hablar del carcinoma invasivo, ¿no? Estábamos hablando de la SIN, de la neoplasia intraepitelial. Neoplasia intraepitelial cervical. Y ahora vamos a hablar del carcinoma invasivo, o sea, cuando ya, valga su nombre, invade otras estructuras, ¿no? El promedio de edad de la aparición de esta enfermedad es 45 años. El subtipo más frecuente del carcinoma celular invasivo va a ser el carcinoma epidermoide, en un 80%. Otro 15% suelen ser adenocarcinomas, ¿ya? Es importante que recuerden, y lo tengo que volver a repetir, que los subtipos están causados por VPH de alto riesgo, o sea, 16, 18, ¿sí? Lo que vamos a ver son nidos invasivos que atravesan la membrana basal. Por eso se le llama invasivo, ¿no? Invasivo es cuando ya pasó la membrana basal. Y miren, acá, ya invadió, ya invadió. Igualmente acá vamos a ver la presencia de estas glándulas oscuras que eventualmente se convierte en un carcinoma epidermoide, ¿no? Invasivo, con la presencia aquí de múltiples glándulas. Y aquí definitivamente vemos marcadamente la presencia de más glándulas. Aquí estamos hablando de un adenocarcinoma invasivo, ¿ya? Muy bien. Ahora, patologías del útero y endometrio. No sé si me alcanza el tiempo, pero a ver, vamos a seguir avanzando. Primero, explicarles un poquito en qué consiste el ciclo menstrual para que puedan entender un poco. Tenemos tres fases. En el caso del endometrio, la menstrual, que es cuando se desprende, la proliferativa, que es cuando poco a poco el endometrio va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y después la secretora, ¿no? Eso es en el endometrio. Después tenemos las fases en el ovario, ¿ya? Todo comienza con un folículo primordial, ¿no?
que se convierte en un folículo secundario, que eventualmente se convierte en un folículo de Graf, ¿ya? Y el folículo de Graf, al día 14, como podemos observar acá, al día 14, y gracias a un estímulo de la hormona luteinizante, en ese día, hace que el óvulo que se encuentra dentro del folículo de Graf salga. A eso se le llama ovulación, ¿ya? Eventualmente, el óvulo sale y deja el lugar en donde estaba. Y este lugar en donde estaba se le llama cuerpo lúteo, que poco a poco va a ir evolucionando, ¿no? El cuerpo lúteo. Este es el cuerpo lúteo. Es importante que sepan también los niveles hormonales en cada una de las fases, al menos en las fases del ovario y del útero, ¿no? Acá, por ejemplo, el estrógeno está regular y poco a poco va subiendo hasta el momento de la ovulación, hasta que va bajando, ¿no? Después, en la fase lútea. En cambio, a diferencia, la progesterona es baja toda la primera fase y recién pasa la ovulación y la progesterona aumenta, ¿no? En la FSH y la LH es importante que sepan también de que la FSH es ligeramente más es mayor que la LH en la primera parte del ciclo, pero que después del pico de LH, la LH se mantiene por encima de la FSH hasta el final del ciclo, ¿ya? Y bueno, eso es básicamente, chicos, el ciclo menstrual, ¿no? ¿Por qué lo decía? Porque aquí vamos a ver cómo se ve el ciclo menstrual, pero de forma histológica, ¿no? Esta es la fase proliferativa, donde esta flechita está señalando una mitosis celular, ¿no? Acá, por ejemplo. En la fase secretora vamos a encontrar vacuolas subnucleares, como podemos observar aquí, ¿no? La presencia de múltiples vacuolas. Eventualmente termina la fase secretora, ¿no? Comienza la fase secretora tardía, en donde ya empieza a haber indicios de una desidualización, ¿no? Para que eventualmente cuando ocurra la fase menstrual, y el endometrio se esté desprendiendo, poco a poco pues ya haya una desidualización con la presencia del estroma descompuesto, que se va saliendo poco a poco, que es lo que nosotras expulsamos todos los meses, ¿no? Eso. Muy bien, vamos a hablar de entonces hemorragia uterina anormal. Que dudo que les pregunten sinceramente, pero igual es muy importante que lo sepan porque esto sí o sí viene en el examen de salud, en el ENAM, no solamente en el curso de patología, es importante por si acaso, ¿ya? La hemorragia uterina normal es todo aquel patrón de sangrado que no esté dentro de los parámetros fisiológicos de duración, cantidad, periodicidad. ¿Cómo es entonces una menstruación normal? ¿Cuánto debe durar? Una mujer menstrua o debe menstruar de 3 a 7 días, ¿ya? O sea, sale sangre de ahí, ¿no? O sea, se desprende el endometrio, sale la sangre por nuestra vagina, llega hasta nuestra toallita higiénica. Bueno, ese proceso debe durar de 3 a 7 días de duración. De cantidad, lo normal de sangrado es de 5 a 80 mililitros, ¿ya? Y periodicidad es de aproximadamente 28 días más menos 7. O sea, lo normal es desde los 21 días hasta los 35 días, ¿sí? Eso es lo normal. Esa es una menstruación normal. Entonces, cuando hablamos de una hemorragia uterina normal, cuando, por ejemplo, la regla dura más tiempo o tiene mayor cantidad de sangrado o es un sangrado intermenstrual, es decir, ya tuviste tu regla, pero después sigues sangrando y no sabes por qué. eh, o si tienes más sangrado de lo normal, ¿no? Con respecto a los ciclos, ¿no? O sea, si tus ciclos son más cortos, por ejemplo, vas a tener mayor cantidad de sangrados al año. Y bueno, ¿cuáles son las causas de hemorragia uterina normal? Nos hacen diferencia entre dos, ¿ya? Hay dos causas generales por las cuales hay una hemorragia uterina normal. Las causas estructurales, que comprometen básicamente a toda la estructura uterina, todo el aparato reproductor, ¿no? Vagina, cuello, útero, endometrio, trompas de falopio, ovarios, y las no estructurales, que son
que pueden ser las sistémicas, ¿no? Que no son necesariamente las que están ahí, pues en bueno, en nuestro sistema reproductor femenino, ¿no? Entonces, las de causa estructural son las PALM y las de causas no estructurales son las COEIN, ¿ya? Que son acrónimos. PALM, P de pólipos, A de adenomiosis, L de leiomiomas y M de malignidad o cáncer. De las estructurales. De las no estructurales, C, COEIN, ¿no? COEIN, C de coagulopatía, O de disfunción ovárica, o sea, de ovario, y aquí generalmente engloba al SOP, ¿no? Al síndrome de ovario poliquístico, endometrio, E de endometrio, I de iatrogénico, es decir, causado por tratamiento médico, y N de no clasificadas, ¿ya? Muy bien, entonces aquí podemos ver, ¿no? Una hemorragia anormal, ¿no? Una hemorragia uterina normal, en donde aquí podemos ver, por ejemplo, descomposición del estroma, la presencia de células plasmáticas. Aquí hay un pólipo endometrial, por ejemplo. Este pólipo endometrial es el que puede estar causando el sangrado. Y bueno, el revestimiento endometrial que podemos ver acá, que es muy, 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 muy delgadito. Vamos a hablar entonces de la endometritis. Ay, ya me pasé. Y a ver, vamos a hablar de la endometritis. La endometritis se divide, bueno, es una inflamación del endometrio, ¿no? Hay que analizar el nombre. Endometritis es la inflamación del endometrio, que puede ser aguda o puede ser crónica. Aguda se debe a infecciones bacterianas después de partos o abortos. Después de partos porque pueden haber restos de placenta, por ejemplo, si en caso no se ha sacado bien la placenta, o en caso de abortos debido a lo mismo, ¿no? A que en el legrado, en el AMEU, no se hayan sacado todos los restos del aborto y que hayan quedado ahí dentro de la cavidad uterina y esto haya podido hacer que haya una infección a ese nivel, ¿no? Causando una endometritis. ¿Cuál es el factor predisponente para una endometritis aguda? La retención de productos de la concepción, ¿no? ¿Cuáles son los microorganismos que están asociados a la endometritis? El estreptococo beta hemolítico de grupo A y los estafilos, ¿ya? Y el crónico se produce a EPI, por ejemplo, ¿no? A una enfermedad pélvica inflamatoria crónica. También puede ser protegido gestacional retenido, la presencia de dispositivos intrauterinos, es decir, a los famosos DIUs, que son métodos anticonceptivos y también puede deberse a una tuberculosis, ¿no? Una tuberculosis extrapulmonar que puede terminar afectando el endometrio, ¿no? Entonces, esa es una endometritis. Presten atención acá porque este sí es importante. Endometriosis, ¿ya? La endometriosis también es causa de hemorragia uterina normal, ¿ya? La endometriosis se define como tejido endometrial ectópico, es decir, este tejido endometrial que debería estar únicamente dentro del útero se encuentra fuera del útero en otras partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Las zonas más frecuentes de orden de más a menos, ¿ya? De más a menos, es que el lugar en donde más comúnmente vamos a ver este tejido endometrial ectópico es en los ovarios, después en los ligamentos uterinos, después en el tabique recto vaginal, los fondos de saco, no sé cómo explicarles cuáles son los fondos de saco. A ver, este es el cervix, este es el canal vaginal, ¿ya? Este es el canal vaginal, este es el cervix. Entonces, si lo vemos de esta forma, acá está el cervix y acá está la vagina por fuera, ¿no? Entonces, fondo de saco es acá, por arriba del cervix, por abajo del cervix y a los costados del cervix. De abajo tiene un nombre especial que es el saco de Douglas. Generalmente tiene que estar vacío porque si está lleno no está bien. Ya, entonces, en esos fondos de saco también podemos encontrar tejido endometrial ectópico, también en el peritoneo pélvico, en los intestinos, ya sea grueso o delgado, en la mucosa del cervix, o en la mucosa vaginal, o en la mucosa de las trompas, o incluso en las cicatrices de la parotomía. ¿Sí? Entonces, lo que vemos acá es la presencia de endometriosis, ¿ya? Esta es la presencia de tejido endometrial glandular, como podemos observar aquí, ¿no? Glandular a nivel de la mucosa del colon. Y aquí igualmente la presencia de glándulas endometriales en mucosa gástrica. Dato importante, la endometriosis es el tejido endometrial ectópico, ¿no?
Pero cuando este tejido endometrial se encuentra dentro del miometrio, es decir, dentro del músculo del útero, se le llama adenomiosis, que vaya, es causa de hemorragia uterina, ¿no? Adenomiosis, ¿ya? Adenomiosis, que es tejido endometrial, pero en el miometrio. Ya. Entonces, básicamente, podemos encontrar, por ejemplo, quistes endometriósicos aquí a nivel del ovario, por ejemplo, que es importante recordar también que recordar que es tejido endometrial y el tejido endometrial sangra cíclicamente y duele cíclicamente, que lo mismo vamos a encontrar, ¿no? En la clínica de la paciente. Eh, Una de las teorías más comentadas, de las más importantes, es como origen de la endometriosis, es la menstruación retrógrada, ¿ya? Creo que me voy a tardar mucho tiempo si les explico, así que mejor busquen ustedes. Está en el libro igual, la teoría de la menstruación retrógrada. Eh, Ay, ya no sé si me alcance tiempo, chicos. ¿Cuántas diapositivas faltan? Mari, pero está bien, si está ahí te quedas, no se te vaya a hacer tarde. ¿Sí? ¿Les parece bien si mañana continuamos? Por mi Sí, ya parte está tienes que bien. alistarte. Sí, porque Sí. ya me tengo que ir. Si no voy a llegar tarde. Ya, chicos, entonces, mañana seguimos. Les aviso, Vas a compartir este. trabajo. Gracias, hasta luego. Claro, ya, chicos, cuídense. Gracias, Mari, hasta luego. Chao, chicos, cuídense. Les aviso mañana.